Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Hola a todos los amigos que entran en sintonía de su espacio Proyecto Bolivia. Estamos listos para volver a reflexionar sobre la realidad boliviana. Esta es la última semana del primer mes del 2016. Samuel, muchísimas cosas han ocurrido, sobre todo en el ámbito económico, que hoy tendremos oportunidad de compartir con nuestros oyentes. Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan y efectivamente, Erika, tenemos ante nosotros una serie de hechos para comentar. Hace unos días el presidente dio su informe al país, un informe que ya fue evaluado por los medios, por la ciudadanía. Evo Morales nos leyó durante prácticamente 6 horas una lista de cosas de lo que hizo su gobierno durante estos 10 años. Es evidente que en estos 10 años hubo cambios. Y eso ya es parte de una realidad aceptada por todos. Sin embargo, no se puede vivir siempre hablando del pasado, de lo que se hizo. Nuestra preocupación siempre debe ser el futuro. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Y en este sentido entendemos que hay una disputa permanente entre lo que pasa en la realidad y el discurso del gobierno. Principalmente en este tema, en el económico. Hay un dato que me parece muy importante para considerar, Samuel. El presidente Evo Morales ha dado un discurso, como bien lo decías, el viernes 22, muy extenso, y curiosamente los 3 días posteriores a este discurso, muy optimista, los medios dedicaron una serie de titulares alertándonos sobre la crisis en el tema empresarial, en la construcción. A ver, vamos a revisar algunos ejemplos. El lunes, por ejemplo, el titular de Página 7 decía en letras muy grandes y muy llamativas que nos han preocupado a todos: la renta petrolera ha caído en un 31%. Efectivamente, pero creo que es importante, Erika, aclarar a todos los oyentes de Proyecto Bolivia que nuestra preocupación permanente por el estado de la economía no es una crítica al gobierno, de ninguna manera. Cuando resaltamos que hay un ambiente de crisis que se empieza a notar, lo hacemos preocupados por el país. Queremos alertar y queremos que se tomen iniciativas para que no retrocedamos en lo que hemos avanzado. Es decir, nuestra idea es aportar con soluciones tempranas para cuidar lo que hemos avanzado. Si es que se toman medidas y se toman previsiones para evitar que esta crisis golpee al país de manera oportuna, vamos a tener un menor efecto de esa crisis. Ahora, si la negamos y cerramos los ojos, seguramente cuando llegue esa crisis tendrá más efecto. Es lo mismo que el tema que lastimosamente lo vamos a vivir, lo estamos viviendo ya con las lluvias. El hecho de que alertemos que va a haber mucha lluvia, que el fenómeno del Niño se viene mucho más fuerte este año y que se tomen previsiones, no es una crítica ni es deseo de que el fenómeno del Niño cause estragos en el país, sino es el deseo de que se tomen previsiones para que cuando llueva fuerte estemos preparados y no nos sorprenda. Lo mismo es el caso de la economía. Se viene un fenómeno complejo en la economía mundial y ya estamos empezando a ver efectos que van a ir incrementándose en las próximas semanas y meses. Los datos están ahí. Como tú bien decías, un matutino local titulaba en estos días que la renta petrolera cayó en 31%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ingreso del país, el principal ingreso que tiene el país, cayó en 1/3. Y eso necesariamente va a tener un impacto en nuestra economía. No podemos cerrar los ojos y decir que no pasa nada, porque no se trata de negar la realidad. No es culpa del gobierno. Cayeron los precios del petróleo y del gas por factores externos. Eso no es culpa del gobierno. Lo que sí es responsabilidad del gobierno es ver cómo se enfrenta a esa situación.
Hay alertas muy importantes que hay que leer. Algunos analistas han estado reflexionando sobre estos temas, Samuel. Efectivamente, yo no me canso de repetir el hecho de que Hugo del Granado, el ingeniero Hugo del Granado, que para mí es el experto mejor informado que tenemos en el país en el tema de hidrocarburos, escribió hace unos días y también fue entrevistado por varios medios, y él decía, no puede ser que no tengamos un plan anticrisis, que no se tomen medidas en el país, porque incluso Arabia Saudita, uno de los países más ricos del mundo, que tiene unas reservas internacionales de 700,000 millones de dólares, ha tomado acciones para proteger su economía, ha reducido varios gastos en esa economía para protegerse por la caída de los precios del petróleo. O también el periódico Financiero de México publicó en los últimos días del año anterior un artículo donde muestra el impacto de la caída del precio del petróleo en las bolsas del mundo y cómo eso ha afectado a muchas empresas, importantes empresas en el mundo, que han visto que perdían valor y se habla de trillones de dólares. Entonces, lo que está pasando en el mundo es un tema serio y no se puede negar que esté sucediendo. ¿Y qué pasa con los países vecinos, Samuel? Bueno, si vemos Brasil, Argentina, Perú, han ido tomando medidas económicas importantes en estos momentos de crisis y han asumido devaluaciones en su moneda. Eso influye directamente en nuestra economía, pero parece que el gobierno boliviano no escucha. A mí me ha impresionado positivamente la señal que ha dado el presidente Macri en los últimos días. En la Argentina tienen una flota de aviones para que viaje el presidente, y como se comenta, para que en los últimos años era para que viaje la presidenta, sus familiares y sus amigos. Tienen el famoso avión Tango 001, que es un Boeing. Bueno, ese avión está en malas condiciones, necesitaban 20 millones de dólares para hacerle un cambio y una refacción importante. El presidente Mauricio Macri ha decidido no gastar ese dinero en la reparación de la costosa flota de aviones de la Argentina, y ha viajado a la reunión de Davos en Suiza en un avión comercial. Ha viajado en Air France y ha anunciado que cuando tenga que viajar, va a viajar como cualquier ser humano en un avión comercial. Parece que el tema político y el tema económico van íntimamente ligados, Samuel. ¿Cuál es la influencia finalmente de la política sobre la economía y qué resultados puede tener? Bueno, si vemos lo que está pasando en Venezuela, vamos a ver de que hay una directa relación entre la política y la economía. En Venezuela, hace unos años, aprobaron la reelección indefinida, y eso dio pie a que, como no tenían que rendir cuentas a nadie, aumente la corrupción de manera alarmante, aumente el despilfarro, y hoy día la crisis venezolana es una de las crisis económicas más graves de todo el mundo. El año pasado han acabado con una inflación superior al 200%, no hay los productos básicos para comprar, hay colas largas. Entonces, claramente, tengo un amigo matemático que decía, hay que tener cuidado con la política porque eso afecta a la economía. Y él decía, la ecuación que más me preocupa en este momento es que reelección más corrupción es igual a crisis venezolana. Entonces, esa es la relación que existe entre la política y la economía. Por eso es tan importante lo que va a pasar en nuestro país el 21 de febrero. Si es que no hay límites a los gobernantes, si es que ven que pueden quedarse mucho tiempo, la corrupción aumentará, el despilfarro aumentará, y hay el riesgo que nuestro país caiga en una situación similar a la de Venezuela.
Hace unos minutos decías, el gobierno central no escucha, porque ya van varias voces que se han ido sumando entre especialistas, por supuesto, políticos, ciudadanía en general, que le pide explicaciones. Se nota una disconformidad nítidamente, pero el gobierno no escucha. ¿Por qué no escucha el gobierno? Pues me gustaría escuchar tu respuesta, Samuel, en cuanto regresemos de esta pausa. Amigos, ¿nos esperan? Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comuníquete al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que recién nos sintonizan. Estamos conversando sobre la economía justo en el inicio de la gestión 2016 con Samuel Doria Medina, aquí en Proyecto Bolivia. Bueno, nos habíamos quedado con una pregunta que muchos de los bolivianos se plantean. ¿Por qué el gobierno no está escuchando a la gente? Samuel. Erika, yo creo que hay un entorno peligroso alrededor del presidente Evo Morales que tiene sus propios intereses y no le dice la verdad. Ese entorno es muy peligroso porque esconde la realidad. El ministro Luis Arce, el ministro de Economía, está empeñado en negar la realidad y lo hace quedar mal al presidente Evo Morales. El ministro Arce cree que hablar de crisis y de tomar medidas para que esa crisis no le afecte al país es como calificar o que se reconozca que su gestión no es buena. Eso no es verdad. La economía necesita sinceramiento, realismo. Por ejemplo, el 18 de enero, Francia, un país muy fuerte en Europa, se ha declarado en emergencia económica. Y eso no quiere decir que la economía francesa esté mal manejada. Simplemente toman medidas para prevenir un mayor impacto de la crisis mundial. Hoy son más de una decena de países que se han declarado en emergencia económica por la caída de los precios del petróleo. Noruega, Venezuela, México, Francia y así va creciendo la lista, Arabia Saudita. Si todos los gobiernos sienten los efectos de una baja de los ingresos por la baja del ritmo de adquisiciones de las materias primas en el mundo, ¿por qué los bolivianos estamos tan tranquilos? Yo diría hasta fascinados con la explicación que nos ofrece el ministro de Economía, Luis Arce. Aquí en Bolivia, Erika, ya en agosto del año 2015, Unidad Nacional con sus dirigentes, con nuestros diputados, presentamos un plan anticrisis. No porque queríamos decir que la economía estaba mal, no, era un plan anticrisis para adelantarnos a los efectos de la caída de los precios del petróleo. Y recordemos que en ese momento el petróleo estaba como en $40 por barril, hoy día está en 30 e inclusive la semana pasada ha llegado a 25. La realidad es la que hoy aparece reflejada en los periódicos. Por ejemplo, el 17 de enero, Página 7 informa que en el año 2015 se han cerrado 5.347 empresas según los datos que se registran en Fundempresa. El periódico La Razón, el 25 de enero, informa que los ingresos de los municipios, gobernaciones y universidades cayeron en un 13%. O el 24 de enero, el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz anuncia que harán una planificación de emergencia por la caída de sus ingresos.
Hoy mismo, y más a partir del mensaje del presidente Evo Morales este 22 de enero, creo que es evidente que Bolivia necesita asumir un plan anticrisis. Repito, no para decir que nuestra economía está mal, sino para protegernos en el futuro. Hay una realidad que no se puede esconder. Por ahora y en el corto plazo los precios del petróleo y del gas no se recuperarán. Entonces debemos de dejar de gastar en cosas superfluas. Lo vamos a decir una y otra vez. No debemos gastar en construcción de nuevos palacios. Eso solamente beneficia a la rosca política. No debemos gastar en más aviones. En abril del año 2015 el presidente ha anunciado la compra de 3 aviones de 60 pasajeros cada uno para trasladar a los jóvenes que participen en los Juegos Plurinacionales llamados Evo Morales. No debemos gastar más dinero en el Museo de Orinoca, donde se rendirá culto a la imagen de Evo Morales. Ya se han gastado 42 millones de bolivianos, pero por favor, ya no gastemos más. ¿Qué correctivo se le puede aplicar a la economía boliviana para recuperar el ritmo ante una tendencia cada vez más notable de descenso de las materias primas, Samuel? Bueno, creo que poco a poco se va gestando un consenso respecto que hay que mejorar la manera que se maneja la economía boliviana. Hay instituciones como el CEDLA, por ejemplo, y hay una buena cantidad de analistas, de dirigentes políticos que hemos coincidido en que sobre todo lo bueno que se haya hecho en los últimos años hay que mejorar, y en economía mejorar significa claramente buscar una salida al extractivismo. Hasta aquí el gobierno del MAS en estos 10 años lo que hizo ha sido manejar la economía extractivista y potenciarla. Es decir, solamente se ha potenciado los sectores que venden materias primas y se ha repartido la renta en bonos, en programas sociales. Eso estaba bien, pero depender solo de las materias primas trae como consecuencia que cuando sus precios bajan, vienen las crisis. El gobierno ha publicado documentos con los logros que alcanzó en estos 10 años y los analistas, los periodistas han acertado en precisar que todos esos logros son resultados del modelo extractivista. Entonces creo que es muy importante aceptar esa realidad. El vicepresidente García Linera el 22 de enero aceptaba y decía: hay un extractivismo temporal en la economía boliviana. Caramba, el problema es que ese extractivismo temporal viene desde la época de la colonia, desde la época en que estaban los españoles que venían a sacar la plata en esa época. Primero fue la plata, después el estaño, ahora es el gas. Entonces, ese extractivismo temporal no queremos que dure más siglos, ¿no? Y ahora sabemos de que la economía boliviana va a poder tener ingresos importantes por el gas los próximos 10, 15 años, no más. Entonces tenemos 10 años para generar otras fuentes de ingreso y que de aquí a 10 años, o si es un poco más, mejor, caen los precios del petróleo o hay sustitutos que lo hacen que ya no sea tan importante, la economía boliviana no entre en crisis, tenga otras fuentes de ingreso. Hay mucha gente, Samuel, que ha pensado que el país, evidentemente, en esta época de tan alta bonanza, ya ha migrado al modelo extractivista. ¿Qué nos demuestra? ¿Cuáles son los elementos que tú consideras para mostrarnos que la economía continúa teniendo una dependencia total de las materias primas? A ver, hay una cifra muy importante que se ha publicado en los medios de comunicación en este mes de enero. 81% de las exportaciones de Bolivia el año 2015 han sido de materias primas y tan solo 19% han sido exportaciones de productos procesados, de productos agrícolas, de productos que no sean producto del extractivismo. Entonces, eso nos muestra que nuestra economía depende en más de un 80% de la extracción del gas y de los minerales. Los miembros del gobierno nos dicen que
la economía ha crecido de un PIB de 9.500 millones de dólares en el 2005 a un PIB de 32.000 millones de dólares. Bueno, eso es en parte verdad, porque esos son unos datos nominales, efecto del cambio en el precio del dólar, efecto de varios aspectos nominales. La explicación más simple es de que nuestra economía crece a un promedio de 5% por año. En los últimos 10 años, simplificando las cosas, 10 por 5, 50%. Ya, algo más por el 5% del 5%, que haya crecido un 55%, eso es lo que ha crecido nuestra economía. No es que se ha triplicado, ¿no es verdad? Sino la economía boliviana ha aumentado la mitad más de lo que era hace 10 años. Y eso es consecuencia de los ingresos que ha tenido el país por los buenos precios del gas. Después, obviamente, como hemos exportado más a un precio mayor y las importaciones han ido creciendo gradualmente, nos ha quedado un exceso de dólares y las reservas internacionales han crecido de algo más de 2.000 millones de dólares a un récord de 15.500 millones de dólares en el año 2014. Pero ya el 2015 hemos perdido cerca de 3.000 millones de dólares en reservas. Entonces, eso nos va mostrando de que ya el modelo extractivista no funciona de manera positiva, de manera que ha funcionado en estos últimos 10 años. El otro dato que es muy preocupante, el año pasado la economía fiscal ha tenido un déficit de 6.6% en términos del PIB. Después de varios años que no había déficit, que incluso había un superávit, que sobraba dinero en el sector público. El año pasado se ha tenido un déficit elevado. Ahora, lo bueno de esa etapa es que se ha traducido en bonos, en una política social que es positiva. Pero el problema es que no nos podemos quedar solamente en la extracción de materias primas y otorgar bonos. Por ejemplo, se ha beneficiado a más de 2 millones de niños con el bono Juancito Pinto. Es positivo, pero cuando esos niños terminen de estudiar, ¿van a tener un trabajo? Se han construido más de 50.000 viviendas, pero cuando no haya dinero del gas, ¿qué va a hacer la gente? ¿Dónde va a trabajar esa gente que tiene una vivienda? Las exportaciones pasaron de 2.000 millones de dólares a 12.000 millones en una década. Pero bueno, el año pasado ya han tenido una caída de 4.000 millones de dólares, entonces hemos retrocedido y también tenemos un déficit porque ahora las importaciones son superiores a las exportaciones. Hemos mencionado estos ejemplos de lo que es el extractivismo, que está empezando a reducir los ingresos por la venta de las materias primas y aunque el vicepresidente García Linera dice que no hay otro proyecto alternativa, eso no es verdad. Como les repito, cada día hay un avance en la idea de salir de la economía extractivista como el desafío fundamental en la economía. Tenemos ese plazo de 10 años para desarrollar la industria, para desarrollar la agricultura, para desarrollar sectores como el turismo, cosa que no se ha hecho en este gobierno. En este gobierno se ha cometido el error de invertir varios miles de millones de dólares en industrias relacionadas a los hidrocarburos. O sea que cae el precio del gas y obviamente cae el precio de los derivados del petróleo y del gas. Entonces nos hace más dependiente el extractivismo. Se ha hecho una planta para producir urea. La urea es un fertilizante químico que proviene del gas. Va a ser muy difícil vender sin caer en elevados déficits ese producto porque también depende del precio del petróleo. Entonces la idea es que lo que se hizo bien en el país, perfecto, ya lo hemos conseguido, ya está claro, pero lo que preocupa es lo que viene hacia adelante. La gente
cada vez pregunta más seguido cómo vamos a hacer para salir de ese extractivismo del que no nos logramos liberar, como bien lo decías, desde la colonia. Y hay voces como, por ejemplo, la de una periodista reconocida, Maggie Talavera. ¿Qué te dice ese pensamiento? Bueno, sí, leí la columna de la periodista cruceña Maggie Talavera, que no negaba las cifras y los datos que dio el presidente en su discurso del 22 de enero, pero ella cuestionaba y decía que aún habiendo sido una década buena para la economía boliviana, cada vez se va generando más la sensación de que se podría haber aprovechado mejor esa coyuntura favorable, de que esta década ha sido una década de oportunidades perdidas para el país. Nunca como antes hemos tenido tantos recursos para poder resolver los problemas de pobreza, de falta de infraestructura, de injusticia, y cuando uno ve qué es lo que se ha avanzado en esa materia, te queda esa sensación de que nunca se ha hecho tan poco con tanto dinero. Me parece que es muy importante y pertinente además incorporar algunas ideas puntuales sobre cómo podríamos hacer como país para salir de esta etapa del extractivismo. Me gustaría que después de la pausa publicitaria podamos hacer aportes en este sentido. Samuel, unos minutos, queridos amigos, regresamos enseguida. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Y aquí está? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Estamos en la recta final de este espacio de Proyecto Bolivia. En el programa acostumbramos reflexionar sobre los temas, pero también acostumbramos proponer, que es la parte más importante. No quedarnos únicamente estancados, sino ser una alternativa a las soluciones. Samuel, ¿qué propones tú para que esta etapa fluya y cambiemos finalmente los bolivianos y alcancemos la Bolivia productiva que buscamos? Erika y estimados radioescuchas, estas ideas ya las hemos venido exponiendo y compartiendo aquí en Proyecto Bolivia. Como dirigentes de Unidad Nacional, las hemos elaborado y escrito en diferentes propuestas que hemos hecho al país. En lo fundamental, estamos de acuerdo en cuidar la economía nacional, en cuidar el mercado interno, en cuidar las empresas estratégicas como se hizo estos años, pero debemos cambiar el enfoque asistencialista, rentista, y especialmente esa especialización y dependencia del extractivismo, de las materias primas. Y te lo voy a describir puntualmente. Primero, debemos optar por una verdadera industrialización. Este gobierno no pudo industrializar al país en 10 años. Apenas construyó 1 o 2 plantas de separación de líquidos, pero no pudo generar una verdadera industria nacional, porque es ahí donde se crean los empleos de calidad. Segundo, cambiar el enfoque politizado de la educación. Este gobierno ha gastado mucho dinero en politizar la educación y ha descuidado la educación para el desarrollo, para la producción. Se habla de descolonización y está bien, pero no se habla de educación para la producción. Y nosotros, sin ser gobierno, asumimos una responsabilidad con el país y creamos los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, donde hemos graduado a miles de bolivianos que hoy están trabajando y creando empresas y dando empleo. Tercero, se necesita un plan para el sector productivo y empresarial. Este gobierno no apoyó al pequeño empresario, al pequeño productor, al emprendedor. Más bien lo ha sancionado, lo ha penalizado.
El año que pasó se han cerrado miles de pequeñas empresas y eso es muy malo. Es en la empresa donde se crea el empleo y donde se crea la riqueza. Y este gobierno no tiene un plan para el sector productivo. Cuando el PIB boliviano se base en lo que generan las empresas productivas y no en la venta de nuestras materias primas, entonces nuestro futuro será más esperanzador. Pero ¿qué pasa? Este gobierno, según nos ha dicho el vicepresidente, marcha hacia el socialismo comunitario. Es decir, su proyecto económico se basa fundamentalmente en el Estado y no en el productor. ¿Y el Estado de qué vive? De la venta de materias primas. Esa es la diferencia fundamental que tenemos con este gobierno. Nosotros creemos en el emprendedor, en el productor, en la educación productiva. Ellos creen en el Estado, y no en un Estado cualquiera, sino en un Estado manejado férreamente por una rosca política, por los García Linera, por Juan Ramón Quintana, por Sacha Llorenti, por Nemesia Chacollo, un Estado manejado por ellos, repartiendo el dinero y las obras. Y creemos que por ese camino fue Venezuela, y mire dónde han llegado, Erika. Bueno, los bolivianos no queremos precisamente ese escenario, Samuel. Las imágenes que recorren el mundo nos muestran anaqueles vacíos, nos muestran una ciudad sacudida, o ciudades más bien sacudidas por la violencia, que es lo que no queremos los bolivianos. Queremos vivir en un país productivo y que le ofrezca verdaderos empleos a todos los bolivianos. El tiempo se nos ha cumplido. Queremos agradecer mucho a los amigos que nos han seguido hoy. La próxima semana estaremos de retorno para continuar aportando al desarrollo del país, al desarrollo de todos los bolivianos. Samuel. El escenario económico está planteado. Es tiempo de asumir decisiones y asumirlas con valentía. Necesitamos un plan anticrisis. Para terminar, tomo las palabras del escritor británico William Shakespeare, quien solía decir con frecuencia: el destino baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Cuidemos la patria, es nuestro deber y orgullo. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.